Ya... Venga, lo digo. Lo pensaba decir después, pero ahora me está saliendo y lo digo ahora. En los años 50 y 60, cuando se construye la Unión Europea, cuando se empieza a construir la Unión Europea, la ideología dominante en Occidente, ideología dominante o pensamiento hegemónico, según el discurso que queréis utilizar, el pensamiento hegemónico era el keynesianismo. Ahora, cuando estudiáis aquí en la facultad, os dicen, el keynesianismo es la ideología de la socialdemocracia. No, no. Era el pensamiento dominante entonces. Ese pensamiento dominante hacía que se construyera el estado de bienestar, que hubiera un esfuerzo de solidaridad dentro de los países y entre los países. Dentro de los países, en los años 50 y 60, es cuando la desigualdad, el índice de Gini es más bajo. Después de la Segunda Guerra Mundial ha habido una igualación de las rentas y de las riquezas. El índice de Gini es muy bajo y se mantienen, y hay unas políticas de solidaridad interna dentro de los países, de protección de los más débiles en el sentido laboral. Se crea, es entonces cuando se crea todo el montaje del desempleo, el sistema de pensiones para la jubilación. Es entonces, en los años 50 y 60, la sanidad pública, la educación pública, todo eso no lo había habido antes de la Guerra Mundial. Eso se crea en los años 50 y 60 porque hay ese pensamiento hegemónico solidario. Ciertamente, eso tiene algunas explicaciones. ¿Por qué ese pensamiento hegemónico? Entonces, la solidaridad interna y la solidaridad entre países, que vamos los países europeos, vamos a unirnos y vamos a ver una confluencia en Europa y montamos la Unión Europea para que haya cohesión y confluencia entre los países europeos. ¿Por qué? Pues primero porque había miedo a la guerra mundial que había habido, porque había miedo a los fascismos y porque había miedo al comunismo perverso de la Unión Soviética que iba a invadirnos. Y entonces era necesario mantener la cohesión de la sociedad en los países occidentales. Y entonces se hacen esas políticas y el pensamiento hegemónico es ese. Pero después, a partir de los años 80, se pierden los miedos. Ya no hay miedo a los comunistas, ya no hay miedo a los fascistas, porque se piensa eso ya es del pasado, eso ya no van a volver. No hay miedo a las guerras aquí. Y, por tanto, se abandona ese pensamiento dominante. Demos cuenta de que en los años 50 y 60, eso que dicen la socialdemocracia, no socialdemocracia. En Inglaterra iban cambiando los laboristas y los conservadores o los liberales y todos mantenían las mismas políticas. En Estados Unidos, republicanos y demócratas todos mantenían las mismas políticas keynesianas. En todos los países occidentales europeos se mantenía esa política fuera cual fuera el gobierno que mandara. Bueno, pues se ha perdido eso. Se ha perdido el miedo y por tanto ha cambiado el pensamiento dominante y o la ideología dominante o el pensamiento hegemónico, según vuestro discurso que queráis. Y a partir de ahora, pues en vez de solidaridad, se fomenta el egoísmo interno, cada cual a lo suyo. Esa idea de la empresa privada gestiona mejor que la empresa pública, que eso es de ahora. En los años 50 y 60 no se decía eso. Y menos con el tema de la sanidad y la educación, por supuesto que no. Y a nivel de la Unión Europea ha ocurrido lo mismo. Todas aquellas políticas que hubo en los años 50 y 60 cuando se crea la Unión
Europea para reciclar los superávits de algunos países y para buscar la convergencia de los países, eso se olvida. Cada cual a lo suyo. El fomento del egoísmo, cada cual que se defienda, en cada país se defienda y vaya por su cuenta y cada uno a tratar de maximizar lo suyo. Y la consecuencia, pues es lo que estamos viendo. Graves crisis económicas, crisis cada vez más graves, empobrecimiento en muchos países, por supuesto dentro de cada país las desigualdades son cada vez mayores, el índice de Gini está creciendo en todos los países europeos y entre los propios países europeos la desigualdad, estamos en los últimos 10 años, la desigualdad está aumentando, cuanto antes realmente durante muchos años había habido una convergencia entre los países europeos ricos y pobres, ahora está ocurriendo lo contrario. Bueno, a ver, ¿qué más dice aquí? Las consecuencias, por tanto, para la economía española, pues, están siendo nefastas, como sabéis. Esto que estoy diciendo, la desigualdad interna y desigualdad entre los países europeos. En España, el déficit y la deuda pública, la deuda pública está en unos niveles enormes, está su porcentaje sobre el PIB, el porcentaje de deuda pública sobre el PIB es el triple del que había justo antes de entrar en la Unión Europea. Y ya que lo he dicho antes, vuelvo a decirlo ahora. Y 5 veces el porcentaje que había en los felices tiempos que estábamos con la dictadura de Franco. La deuda externa, lo mismo, el déficit externo ha crecido de una forma extraordinaria y la deuda externa, después veremos un poco detalle de la deuda externa española, es enorme, por encima del 100% del PIB. La fragilidad financiera, los bancos están con respiración asistida, los bancos españoles, los europeos. La banca privada está con respiración asistida. Si se le dejara realmente eso, al libre mercado, si se dejara el libre mercado, entraban en quiebra inmediatamente. Solo es gracias a las ayudas, sobre todo del Banco Central Europeo, que están sobreviviendo. Pero hay mucho miedo, ahora el miedo, hay miedo, y hay miedo a la próxima crisis, que está a punto de caer, que puede ocurrir en cualquier momento. Hay una gran fragilidad y además cuando se producen las crisis son muy graves. En el caso de nuestro país, pues eso, el desempleo en nuestro país crónico quiere decir, qué pasión, que es que eso, el desempleo en nuestro país, desde que entramos en la Unión Europea, cuando se cierran las industrias navales y todas las industrias, las textiles, etcétera, ya se crea un paro en España, un desempleo que no se encuentra. O sea, incluso en la época de la burbuja inmobiliaria en este país, que había empleo para todos, se estaba buscando, había 1,5 millones de desempleados en el momento máximo de la burbuja. ¿Por qué? Pues porque ya es crónico, ya es gente que procedía de las industrias y eso genera psicológicamente a nivel individuo, a nivel de sociedad, a nivel de todo, se cronifica el desempleo. Lo que nos está ocurriendo ahora, el nivel de paro, vale, puede que, sin duda, pero y es posible que aumente el número de empleados y disminuya el desempleo en los próximos años si las cosas van bien y no hay otra crisis, que ya hay mucho que decir. Pero tener por seguro que por muy bien que vayan las cosas, la tasa de desempleo la mínima será muy alta, porque es que hay una serie de mecanismos que impedirán que en España haya una situación de pleno empleo.
y la erosión del estado del bienestar. Las pensiones, la sanidad, la educación, el desempleo, la protección al trabajador, aunque no todo es malo, y hay que decirlo también. Entrar en Europa tiene sus ventajillas. Una es, por ejemplo, los tipos de interés. He puesto aquí algún ejemplo. Los tipos de interés tan bajos que tenemos. Eso es porque estamos en la Unión Europea. Si estuviéramos fuera de la Unión Europea, los tipos de interés serían altísimos. Podríamos estar. Y esos tipos de interés tan bajos, en principio, deberían servir para que aumentara la inversión, para que los empresarios, emprendedores, innovadores y tal, y los jóvenes emprendedores, pues fuera al banco, le prestara un tipo de interés muy bajo y eso se fuera creando empleo y tal, ¿no? Por tanto, eso es una de las cosas necesarias para la creación de empresas y de empleo y para que haya inversión, es que los tipos de interés sean bajos. Pero se necesitan también otras condiciones, que es que los bancos quieren prestar dinero a ese mataillo que viene a pedir, es decir, que quiere montar una empresa. Otra cosa es, otra ventaja que tiene el resultado, la participación en proyectos de investigación, desarrollo, innovación. Estamos en un ambiente, la comunicación dentro de Europa, a niveles de investigación y desarrollo, digamos, hay un ambiente de comunicación, hay equipos multinacionales y eso, digamos, podría ser una gran ayuda y un impulso para España en general, para la economía española. Claro, siempre que el gobierno español pusiera su parte. Si el gobierno español está retirando lo de las subvenciones, las ayudas a la investigación, esa ventaja se aprovecha menos. La defensa del consumidor. Eso de que nosotros lleguemos a ir al supermercado y entonces ahí me venga una etiqueta diciéndome todo lo que tiene las cosas y que haya una serie de normas, eso no puede hacer la Unión Europea, eso no lo puede hacer un país aislado. Si España estuviera fuera de la Unión Europea, España no puede obligar a las empresas, no tiene poder para obligar a empresas multinacionales a cumplir una serie de criterios, de requisitos, que garanticen la salud de la gente o a obligarlas a dar información. Eso es el último apartado que pongo ahí. Protección ante las transnacionales, ante las grandes empresas. Hemos visto a la Comisión Europea multar a Google y a Apple y a Facebook y a todo esto, enfrentarlos, llevarlos a juicio y cosas así. Eso lo puede hacer la Unión Europea y podría hacer mucho más. Y lo podría hacer con muchas más empresas. Pero eso lo puede hacer la Unión Europea y eso no lo puede hacer España sola. Por supuesto que no. Estaba hablando antes de empezar la charla con una compañera sobre el tema de las patentes de las empresas farmacéuticas, la industria farmacéutica, los beneficios extraordinarios y el abuso que hacen con las patentes. Y eso un país aislado no puede luchar contra eso. La Unión Europea sí podría, aunque no lo esté haciendo. Bueno,